Hace 2 semanas, mi esposa fue a visitar a nuestra hija y a su yerno, y yo decidí sorprenderlos y aparecer también. Cuando me acerqué a la puerta de su casa, un vecino gritó: «Espere, tengo algo que decirle». 5 minutos después, llegó la policía, y las consecuencias lo cambiaron todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La autopista se extendía frente a mí como una frase que no podía terminar. La primera 4 nunca me había parecido tan larga, aunque la había recorrido decenas de veces a lo largo de los años. Mis manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos pálidos contra el cuero negro. El teléfono reposaba en el portavasos, con la pantalla oscura, burlándose de mí con su silencio. 3 días. Vivien nunca pasaba 3 días sin devolver una llamada. Volví a mirar el teléfono, sabiendo que no vería nada nuevo, pero igual lo comprobé. Los mismos mensajes sin responder, los mismos buzones de voz arrojados al vacío. El último que le había dejado esa mañana sonaba desesperado, incluso para mí. «Viv, estoy preocupado. Solo avísame que estás bien. Llámame, por favor». La idea de la visita sorpresa había parecido buena ayer. Conducir hasta Orlando, aparecer con flores, invitar a Vivian y Adela a almorzar a algún lugar bonito, pasar un buen día juntos. Pero en algún punto, cerca del marcador del kilómetro 68, la sorpresa empezó a sentirse menos como un regalo y más como una respuesta de emergencia. Las señales de salida marcaban la distancia: 40 millas para Orlando, 35, 30. Mi mente regresaba una y otra vez a los meses antes de que Vivien se fuera de visita. Las llamadas de Dela habían cambiado, no en frecuencia, sino en contenido. Siempre había sido buena para mantenerse en contacto, pero ahora, todas las conversaciones terminaban girando en torno al dinero. Que el techo necesitaba reparaciones. Que el trabajo de construcción de Curtis había disminuido. Que si podíamos ayudar con la hipoteca ese mes. Y más recientemente, preguntas que me dejaron un sabor amargo: «Papá, ¿han pensado tú y mamá en actualizar su testamento? Ya sabes, con el cambio en los valores de las propiedades y todo eso». Le mencioné aquello a Vivien después de esa llamada. Ella estaba doblando la ropa en nuestra habitación, con movimientos tranquilos y precisos. «Es nuestra hija, Otis», me dijo sin levantar la vista. «Solo está pasando por un momento difícil. Nosotros también los tuvimos, ¿recuerdas?». Recordaba. Pero algo en el tono de Dela me había sonado diferente. Calculado, quizá. O tal vez solo me estaba volviendo paranoico con los años, viendo sombras donde solo había los problemas normales de una familia. La salida hacia Orlando apareció. Me cambié al carril derecho, siguiendo la rampa hacia el interminable paisaje suburbano. Centros comerciales y restaurantes de cadena dieron paso a calles residenciales flanqueadas por casas idénticas de 2 pisos. El vecindario de Dela lucía como siempre: céspedes cuidados, canastas de baloncesto en las entradas de los garajes, minivans estacionadas en ángulos perfectos. La casa de mi hija estaba al final de un cul-de-sac. El césped había sido cortado recientemente, dejando franjas paralelas impecables en la hierba. No había periódicos acumulados ni señales de desorden. Nada parecía fuera de lugar. Aparqué junto a la acera y apagué el motor. Por un momento, simplemente me quedé ahí, sentado. Tal vez había exagerado. Quizá Vivien había dejado su teléfono caer en la piscina de Dela, o lo había olvidado en un restaurante, o simplemente se había enfrascado en tiempo de madre e hija y se le olvidó cargarlo. Explicaciones simples existían. Tenían que existir. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. El camino de concreto se sentía firme bajo mis zapatos. Todo se veía normal. Toqué el timbre. Escuché el eco del sonido dentro de la casa. Esperé. Conté hasta 30. Toqué de nuevo. Nada. Probé la manija. Cerrada. Formé un cuenco con las manos contra el vidrio de la ventana y miré hacia adentro. La sala lucía vacía, con los muebles en la misma posición que recordaba desde nuestra última visita en Navidad.
sin luces encendidas, sin movimiento. Saqué mi teléfono y marqué el número de Della. Sonó 4 veces y fue al buzón de voz. Su voz alegre sonó grabada. Hola, soy Della. No puedo contestar ahora, pero deja tu mensaje y te devolveré la llamada muy pronto. No dejé mensaje. En su lugar, intenté con Curtis. El mismo resultado, buzón de voz, después de varios tonos. Su mensaje era más corto, más seco. Curtis Richards. Deja tu nombre y número. La inquietud que venía creciendo desde Tampa se cristalizó en algo más agudo. ¿Dónde estaban? Della sabía que podía visitarlos. Lo había mencionado vagamente en nuestra última conversación. Ella siempre contestaba el teléfono. Siempre. Disculpe, espere. Me giré. Un hombre se apresuraba por el césped desde la casa de al lado, moviéndose con decisión. 40 y tantos años, cabello ralo, camisa tipo polo y pantalones caqui. Su expresión llevaba una urgencia que no encajaba con la tranquila tarde suburbana. ¿Es usted familia?, preguntó, algo jadeante. ¿Es el esposo de Vivian? La pregunta me heló. ¿Cómo sabía este desconocido el nombre de mi esposa? Se acercó y extendió la mano, aunque el gesto parecía automático, como si lo hiciera mientras su mente estaba concentrada en algo más importante. Soy Robert Delaney, dijo. Vivo al lado. Señaló la casa de donde había salido. Escuche, necesito contarle algo. Hace una semana, pasó algo aquí. Miró de reojo hacia la casa de Della, luego volvió hacia mí. Su mandíbula se movía, buscando las palabras adecuadas. Hubo gritos, dijo al fin. Tarde en la noche. Una voz de mujer. Sentí que el pecho se me apretaba. Robert no esperó mis preguntas. Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Eran como las 12, tal vez un poco después. Lo recuerdo bien porque fue la noche antes del cumpleaños de mi hija, el 8 de junio. Escuché los gritos desde esta casa, señaló las ventanas frontales de Della. No era una discusión, eran gritos de terror. Una mujer suplicando que llamaran a una ambulancia, que necesitaba ayuda. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, sutil pero inconfundible. Me levanté y miré por la ventana, continuó Robert. Della y Curtis salieron al jardín. Estaban gritando hacia la casa, diciendo que todo estaba bien, que había sido solo una pesadilla, que no había ninguna emergencia. Pero esos gritos, negó con la cabeza. Eso no fue una pesadilla. He escuchado gente despertar de un mal sueño. Esto era terror puro. ¿Qué hizo usted?, pregunté, con la voz ronca. Llamé a emergencias de todos modos. Les dije que alguien necesitaba ayuda en esta dirección. Della y Curtis me vieron hablando por teléfono desde mi ventana y me hicieron señas para que me detuviera, pero ya había hecho la llamada. Cruzó los brazos, a la defensiva, como si esperara que lo juzgara. Los paramédicos llegaron unos 10 minutos después. Entraron a la casa con Della y Curtis. Cuando salieron, llevaban a una mujer en camilla. Apenas podía mover la cabeza. Era Vivian. El mundo se redujo al rostro de Robert, a su boca pronunciando palabras que no podían ser reales. Apenas estaba consciente, continuó. Los paramédicos se movían rápido, revisando sus signos vitales, haciéndole preguntas con cuidado. Su hija y su yerno solo miraban. No subieron a la ambulancia. Ni siquiera la siguieron al hospital. Volvieron a entrar a la casa y, a la mañana siguiente, sus autos ya no estaban. No los he vuelto a ver. Mis manos temblaban. Las miré, sorprendido por el temblor. Luego miré de nuevo a Robert. ¿A qué hospital la llevaron? No lo sé. Supuse, titubeó. Supuse que la familia se haría cargo. Que alguien los contactaría a ustedes. Saqué mi teléfono. Marqué de nuevo a Della. Buzón de voz. Curtis. Buzón de voz.
Entonces llamé al número de emergencias, obligando a mi voz a mantenerse firme mientras me identificaba y preguntaba por llamadas de ambulancia en esa dirección hace una semana. La operadora me puso en espera. Música alegre, absurda para el momento. Robert me observaba, la preocupación grabada en su rostro, más profunda ahora que había soltado todo. «Servicios de emergencia, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz al volver la línea. «Llamo por una ambulancia enviada al 847 Meadowbrook Lane el 8 de junio», dije. La paciente era mi esposa, Vivian Morgan. «Necesito saber a qué hospital la llevaron». Teclas sonaron al otro lado. «Al Centro Médico Regional de Orlando, señor». La llamada entró a las 12:43 de la madrugada. «Gracias». Colgué y marqué al hospital de inmediato. 3 transferencias, 3 voces diferentes pidiéndome que esperara. Finalmente, una enfermera de la UCI, con tono cansado y profesional, atendió. «Vivian Morgan, sí, fue admitida el 8 de junio. En condición grave, pero estable desde ayer. ¿Qué le pasó?». «No puedo darle detalles por teléfono, señor. Necesitará venir en persona». «¿Es usted familiar?». «Soy su esposo». Hubo una pausa. «4º piso, UCI. Pida por la enfermera de guardia cuando llegue». Bajé el teléfono lentamente. Robert me miraba, esperando. «Voy a llamar a la policía», le dije. «Esto no está bien». Asintió de inmediato. «Daré mi testimonio». «Lo que necesite». Marqué al Departamento de Policía de Orlando, reporté un posible crimen, di la dirección y expliqué lo que Robert había presenciado. El oficial me dijo que alguien me esperaría en el hospital. Ya estaba caminando hacia mi coche. «El hospital está sobre la Colonial», me gritó Robert. «El Centro Médico Regional de Orlando. Tome la autopista 50 hacia el este. Lo encontraré». Encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. El trayecto fue surrealista. Los semáforos cambiaban de color. La gente cruzaba las calles con bolsas de compras y vasos de café, viviendo su martes como cualquier otro, mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Qué le había pasado a Vivian? ¿Por qué Della no llamó a una ambulancia por su propia madre? ¿Por qué huyeron? Las preguntas se multiplicaban más rápido que el marcador de velocidad. El Centro Médico Regional de Orlando se alzaba en el horizonte, todo vidrio y concreto. Aparqué en el estacionamiento de visitantes, subí en el ascensor al 4º piso y seguí los letreros hacia la UCI. Una mujer con ropa civil esperaba junto al puesto de enfermeras, con una placa de detective colgando del cinturón. «Señor Morgan», dijo, extendiéndome la mano. «Detective Lisa Thornton, del Departamento de Policía de Orlando. Recibí el aviso sobre la situación de su esposa». «¿Dónde está ella?». «Habitación 412. Pero necesito hacerle algunas preguntas primero». «¿Cuándo habló por última vez con Vivian?». «Hace 2 semanas, cuando se fue a visitar a nuestra hija. Nos escribimos algunos mensajes después. Luego, hace 3 días, dejó de responder». Thornton anotó algo en un pequeño cuaderno. «¿Y no sabía que estaba hospitalizada?». «Nadie me contactó. Vine porque estaba preocupado. Un vecino me contó lo que pasó». Su expresión cambió. La máscara profesional se deslizó apenas, dejando ver algo más oscuro detrás. «Su esposa sufrió un envenenamiento severo, señor Morgan. Una combinación de sedantes y medicación cardíaca. La dosis fue potencialmente letal. Ha estado inconsciente casi toda la semana». Las palabras me golpearon físicamente. «Mi hija y su esposo estaban con ella», dije despacio. El vecino los escuchó mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Les dijeron que no era nada, y luego desaparecieron. ¿Le parece eso un accidente, detective? La mandíbula de Thornton se tensó. «Habitación 412. Vaya a ver a su esposa. Estaré aquí cuando esté listo para hablar». La habitación de cuidados intensivos estaba en penumbra.
Las cortinas a medio cerrar. Máquinas que emitían pitidos rítmicos, monitoreando signos vitales con precisión mecánica. Vivien yacía en la cama, conectada a tubos y cables que no quería comprender. Su rostro parecía más pequeño de lo que recordaba, la piel pálida sobre las almohadas blancas. Me senté junto a ella y tomé su mano. Se sentía frágil, como huesos de ave. «Ya estoy aquí», le dije en voz baja. «Cuando despiertes, me contarás lo que te hicieron. Y te prometo», mi voz se endureció, «haré que paguen por cada segundo de esto». Algo cambió dentro de mí. El padre, conmocionado, se desvaneció, y en su lugar volvió el fiscal que había sido durante 30 años. El hombre que construía casos ladrillo por ladrillo, que encontraba patrones en el caos, que sabía exactamente cómo hacer que las personas respondieran por sus actos. Della y Curtis habían cometido un error. Dejaron pruebas. Dejaron testigos. Dejaron a su víctima viva. Y me habían subestimado. No me moví del lado de su cama. Las enfermeras me ofrecieron alternativas: una camilla en la sala de espera, un hotel cercano con descuento para familiares. Me negué. Mis manos seguían entrelazadas con las de Vivien, buscando cualquier cambio, cualquier signo de que regresaba. Cerca de las 5 de la mañana, sus dedos se movieron ligeramente. Me enderecé, me incliné hacia ella. Sus párpados temblaron, luchando contra la oscuridad. Una enfermera lo notó, se acercó al monitor, presionó un botón de llamada. En minutos llegó un médico, linterna en mano, examinando con precisión sus reflejos. Los ojos de Vivien se abrieron, desenfocados al principio, ajustándose lentamente a la luz tenue. Luego se fijaron en mi rostro y se quedaron ahí. Otis. La palabra salió áspera, apenas reconocible tras el tubo del respirador. ¿Dónde? La enfermera le ofreció agua, sosteniendo el vaso mientras Vivien tomaba pequeños sorbos. Su garganta trabajaba con esfuerzo, pero poco a poco recuperó la voz. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» «Una semana», respondí. Sus ojos se agrandaron. La confusión se transformó en miedo. La observé mientras intentaba reconstruir el tiempo perdido, buscando entre recuerdos que se dispersaban como humo. El médico confirmó que estaba lo bastante estable como para hablar. La detective Thornton apareció poco después, grabadora en mano, con una expresión profesional, pero no carente de compasión. Vivien relató lo que alcanzaba a recordar, la voz temblando a lo largo del relato. Della había preparado la cena el 8 de junio. Nada especial, pasta con vegetales y pan con ajo. Aproximadamente 1 hora después de comer, algo salió mal. Primero mareo, luego náuseas, después su corazón comenzó a latir tan rápido que apenas podía respirar. Le pedí a Della que llamara a una ambulancia, dijo Vivien, mirando sus manos. Ella dijo que no, que era solo una indigestión, que me sentiría mejor si me recostaba. Pero empeoró. Todo daba vueltas, y el pecho me dolía tanto. Pensé, se detuvo, tragó saliva, le supliqué. Le dije, Della, por favor. Algo anda mal con mi corazón. Ella solo miró a Curtis. Y él se paró frente a la puerta. No me dejó salir. Permanecí inmóvil, absorbiendo cada palabra como un golpe. Grité pidiendo ayuda, continuó Vivien. Pensé que alguien afuera podría escucharme. Luego, todo se volvió oscuro. Recuerdo una voz desde la ventana, alguien llamando, pero después, nada. Solo despertar aquí. La detective Thornton detuvo la grabación y le dio un momento antes de hablar. El análisis toxicológico muestra niveles de zulpadm y de dioxina que habrían matado a la mayoría de las personas de su edad, señora Morgan. Alguien con conocimiento médico entendería perfectamente lo que esa combinación provoca. Esto no fue un accidente. ¿Qué son esas sustancias?, preguntó Vivien, aunque su rostro mostraba que no quería saber la respuesta. Un somnífero y un medicamento cardíaco, explicó Thornton. Ninguno fue recetado a usted. ¿Sabe si Della o Curtis tenían acceso a esos fármacos? El ceño de Vivien se frunció. Había frascos en su baño.
Los vi cuando llegué. Curtis mencionó que tenía ansiedad y problemas para dormir, pero no le di importancia. La detective tomó notas, hizo preguntas de seguimiento, estableciendo detalles de la línea de tiempo que serían cruciales en un tribunal. Yo escuchaba, construyendo en mi mente un archivo con cada hecho, cada inconsistencia. «Necesito realizar entrevistas», dijo finalmente Thornton. Della y Curtis Richards acaban de regresar a su casa en Orlando. Al parecer, habían hecho un viaje. La temperatura del cuarto pareció descender. «Voy con usted», dije, poniéndome de pie. «Señor Morgan, esto es un asunto oficial de la policía. Dada su relación con la víctima y los sospechosos, no son sospechosos. Son criminales que intentaron asesinar a mi esposa». La expresión de Thornton se suavizó apenas. Precisamente por eso no puede estar presente durante el interrogatorio. Entiendo su frustración, pero debemos hacerlo bien. Déjeme a mí. Tenía razón, y lo sabía. Décadas en la fiscalía me habían enseñado la importancia de las investigaciones limpias, sin contaminación de evidencia. Me volví a sentar. Pasaron horas. Vivian dormía a intervalos, agotada por el esfuerzo de mantenerse consciente. Le tomé la mano, observando las máquinas que registraban sus signos vitales, intentando no imaginar a Curtis bloqueando la puerta mientras ella suplicaba por ayuda. La detective Thornton regresó por la tarde. Su expresión me lo dijo todo antes de pronunciar palabra. «Admiten que Vivian estaba enferma esa noche», comenzó, sentándose frente a mí. «Pero su versión es que ella tomó las pastillas por su cuenta, que no podía dormir, que estaba estresada por problemas económicos. Dicen que estaban por llamar a una ambulancia cuando la vecina interfirió. Se fueron a las Bahamas al día siguiente porque el viaje estaba planeado desde antes y no pensaron que fuera grave, ya que el hospital dijo que Vivian estaba estable». «Eso es mentira». La voz de Vivian, ahora más firme, pero temblando de rabia. «Le creo», respondió Thornton. «Pero su historia está coordinada, ensayada. Un abogado defensor podría argumentar que el envenenamiento causó confusión y afectó su memoria. Por ahora, es su palabra contra la de ellos. Necesitamos más». Después de que se marchó, me quedé en silencio. 30 años en la fiscalía me habían preparado para este tipo de situación, aunque jamás imaginé aplicarlo a mi propia familia. Las investigaciones toman meses. Las pruebas son circunstanciales. Aun si se presentan cargos, la condena no está garantizada. Mientras tanto, Della y Curtis seguirían libres, actuando inocentes, repitiendo su versión a quien quisiera escucharla. Miré a Vivian, frágil y traumatizada, en la cama del hospital. Luego saqué mi teléfono y busqué un nombre que no marcaba hacía años. Marcus Webb, investigador privado con quien trabajé en decenas de casos durante mi tiempo en la fiscalía, experto en descubrir registros financieros y conexiones ocultas que convertían las sospechas en condenas. Presioné llamar. «Marcus, soy Otis Morgan. Necesito tu ayuda con algo. Es personal». El café en Tampa estaba casi vacío el jueves por la mañana. Marcus se sentó frente a mí, 3 carpetas entre nuestras tazas, el rostro serio mientras me explicaba lo que había descubierto en apenas 2 días. «Tu hija hizo 47 llamadas a acreedores en los últimos 3 meses», dijo, deslizando la primera carpeta hacia mí. «Agencias de cobro, compañías de tarjetas de crédito, servicios hipotecarios. Todas las cuentas están vencidas, la mayoría con más de 60 días de atraso». Abrí la carpeta: registros telefónicos, estados bancarios, reportes de crédito, los escombros financieros de una vida en ruinas. «Curtis debe dinero por todos lados», continuó Marcus. «Sitios de apuestas en línea, casas de póker en Orlando y Miami. Las cifras siguen subiendo. $85.000 en deudas de tarjetas de crédito, otros 120.000 en pérdidas por apuestas. Su hipoteca tiene 2 meses de atraso. El proceso de ejecución hipotecaria comenzó la semana pasada». «¿Y Della sabía todo esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Llamó a tu abogado de patrimonio 4 semanas antes del envenenamiento, el 10 de junio», explicó Marcus.
Preguntó sobre los plazos de sucesión, qué ocurre cuando alguien muere sin testamento o con uno, si los hijos adultos heredan automáticamente. El abogado pensó que solo tenía curiosidad por planificación familiar. Marcus hizo una pausa. Eso no es curiosidad, Otis. Es planificación. Cerré la carpeta. Las piezas encajaban en un patrón que había visto docenas de veces. Desesperación financiera más oportunidad equivale a motivo. Pero saberlo y probarlo en la corte eran cosas distintas. Desde el café conduje hasta la oficina de James Walker, en el centro. Walker había sido mi aliado en casos civiles complejos, un abogado que sabía ejercer presión desde múltiples frentes. Su oficina daba al mar de la bahía de Tampa, con ventanales que enmarcaban los veleros moviéndose sobre el agua azul. Walker leyó el informe de Marcus con esa concentración intensa que lo caracterizaba. El Tribunal Penal requiere prueba más allá de toda duda razonable, dijo finalmente. La Fiscalía puede tener dificultades con eso, dado el testimonio coordinado y los vacíos de memoria de Vivian. Pero en la Corte Civil basta con la preponderancia de evidencia, 51%. Podemos demostrarlo por la vía civil, incluso si los cargos penales fallan. Y podemos hacerles la vida muy incómoda en el proceso. ¿Qué sugieres? Demanda por lesiones intencionales, angustia emocional, gastos médicos. Congelamos sus bienes durante el proceso de descubrimiento. Los obligamos a declarar bajo juramento. Exponemos cada motivo financiero ante los investigadores penales. La litigación civil puede ser un arma poderosa si se usa estratégicamente. Se recostó en la silla, juntando las yemas de los dedos, y supongo que quieres hacerlo de forma agresiva. Quiero hacerlo correctamente, respondí. Pero sí, agresivamente. Walker sonrió, no con calidez, sino con reconocimiento del propósito compartido. Tendré los documentos listos al final del día. Mi siguiente parada fue la oficina del abogado de patrimonio, una firma más pequeña en Hyde Park. Gerald Simmons había manejado nuestros testamentos hacía 5 años. Documentos simples que dejaban todo para el otro, y luego Adela cuando ambos falleciéramos. Necesito cambios, le dije tras explicarle la situación. Elimina a Adela por completo. Todo va para Vivian, luego a Caridad si ella fallece antes. Y agrega una cláusula que indique que, si Dela impugna este testamento, pierde cualquier derecho. Gerald tomó notas. ¿Desea una cláusula de no impugnación? Es práctica común cuando se teme una disputa. Puedo tener el documento mañana. Hoy, dije. Esperaré. Asintió, comprendiendo la urgencia sin pedir más explicación. Esa noche, ya en casa, Vivian estaba en la sala, recién dada de alta del hospital. Se veía más pequeña, envuelta en una manta a pesar del calor de Tampa. Le mostré el informe de Marcus durante la cena, o lo intenté. Lo dejó a un lado después de 3 páginas. Llamó por el testamento un mes antes de esto, dijo con voz hueca, intentando procesar hechos que destruían todo lo que creía sobre nuestra hija. Lo planeó realmente. La evidencia así lo indica. Y yo seguía diciendo que solo estaba pasando por un mal momento, que nunca. Su voz se quebró. Estaba tan equivocada. Me senté junto a ella, cuidando de no tocarla sin su consentimiento. Las experiencias hospitalarias dejan límites invisibles. No estabas equivocada por amar a tu hija. Ella fue quien traicionó ese amor. Guardamos silencio varios minutos. Luego Vivian enderezó la espalda, endureciendo la expresión. ¿Cuál es el siguiente paso? Le expliqué la estrategia de Walker, la demanda civil, la congelación de bienes, el proceso que sacaría todo a la luz. Vivian escuchó sin interrumpir, luego asintió una sola vez. Hazlo. El viernes por la mañana llamé a Adela. Respondió al segundo timbre, su voz deliberadamente alegre. Papá, ¿cómo está mamá? He estado tan preocupada. Tu madre necesita a la familia ahora, respondí con tono neutro. Creo que deberíamos hablar, todos juntos, cara a cara. ¿Pueden venir a Tampa este fin de semana?
Necesitamos resolver lo que pasó. Hubo una pausa. Podía oírla calculando su respuesta. Por supuesto, dijo al fin. Queremos ayudar en lo que podamos. ¿El sábado está bien? Perfecto. Al mediodía. Después de colgar, firmé la autorización para la demanda. El lunes, Della y Curtis recibirían la notificación. Pero antes quería ver sus rostros, cuando aún creyeran que se habían salido con la suya. El bolígrafo pesaba en mi mano mientras firmaba mi nombre. No era arrepentimiento, era la conciencia del momento en que todo cambiaría. La demanda civil estaba sobre mi escritorio, 38 páginas de acusaciones que parecían una imputación formal, que en cierto modo lo era. Walker había hecho un trabajo impecable, cada cargo respaldado por registros médicos, cada dólar de daños calculado con precisión. 2 millones en compensatorios y punitivos por intento de homicidio, daños emocionales y gastos médicos que se acercaban a los $200.000. La voz de Walker sonó desde el altavoz del teléfono. Presentamos en 1 hora. Una vez que reciban la notificación, no habrá marcha atrás. ¿Estás seguro de esto? Hazlo, respondí, entendido. Te aviso cuando estén notificados. Colgué e imaginé la escena. El notificador acercándose a la casa de Della, tocando la puerta, entregando el sobre Manila. Ella abriéndolo, leyendo la primera página, viendo las palabras intento de homicidio y $2 millones en negritas. La satisfacción que sentí fue fría, metódica. Este era el primer paso. 3 horas después sonó el teléfono. No era Walker. Era Della. Dejé que sonara 2 veces antes de responder, manteniendo la voz firme. ¿Sí? 2 millones. Su grito atravesó el auricular. ¿Te volviste loco? Esto es una locura. Fue un accidente. Mamá tomó esas pastillas porque no podía dormir. Estás arruinando nuestras vidas por un malentendido. La misma historia ensayada que le contó a la detective. La dejé hablar, registrando cada inconsistencia, cada intento de manipulación. Intentábamos ayudarla, continuó. Estaba estresada por el dinero, por la casa, y tomó demasiadas pastillas. Íbamos a pedir ayuda cuando esa vecina entrometida intervino. ¿Y ahora nos demandas? ¿A tu propia hija? Esperé unos segundos antes de hablar. Esa noche tuviste una elección, Della. Cuando tu madre gritaba pidiendo ayuda, rogándote que llamaras a una ambulancia. Elegiste dejarla sufrir. Ahora responderás por esa elección en la corte. Su tono cambió de histeria a furia pura. Estás destruyendo mi vida por nada. Somos familia. La familia no deja morir a la familia por dinero de una herencia. Colgué. 20 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, Curtis, contesté sin saludar. Otis, escúchame, comenzó con tono controlado, casi de negociación. Sé que esto se ve mal, pero podemos arreglarlo, ¿sí? La familia debería resolver las cosas en privado. Podemos llegar a un acuerdo, quizá algún arreglo económico. Caminé hacia la ventana, observando el horizonte de Tampa mientras su discurso desesperado continuaba. Cuando por fin guardó silencio, respondí. ¿Vas a ofrecerme dinero con qué? ¿Con los 85.000 que debes en tarjetas de crédito? ¿Con los 120.000 en deudas de juego? ¿O con la herencia que esperabas cuando Vivian muriera? Silencio. Luego, con la voz rota, ¿cómo sabes eso? No respondí. No hay trato, Curtis. Nos vemos en la corte. Colgué. Esa tarde, la detective Thornton volvió a llamar. Ejecutamos la orden de registro esta mañana. Encontramos algunas cosas interesantes. Dime. Un frasco vacío en el botiquín del baño principal. Zulpalm, pastillas para dormir recetadas a Curtis hace 3 meses. 30 unidades. El frasco está vacío, y sus huellas están por todas partes. Hizo una pausa, pero esto es lo realmente importante. Su computadora portátil. Historial de búsqueda de 3 semanas antes del envenenamiento. Consulta sobre síntomas de sobredosis de dioxina y dosis letal de somníferos.
Investigó exactamente lo que le ocurrió a su esposa antes de hacerlo. Eso es premeditación, señor Morgan. Tomé notas mientras hablaba, llenando la libreta con fechas, términos, detalles, todo el mapa del crimen. La fiscalía está preparando las órdenes de arresto, continuó Thornton. Intento de asesinato en primer grado para ambos, más conspiración y obstrucción por las declaraciones falsas. Actuaremos esta noche. Manténgame informado. Así será. La segunda llamada llegó a las 7 de la noche. Ya están bajo custodia, informó. Los arrestamos en su casa hace una hora. Se están procesando. La audiencia de fianza es mañana, pero dada la gravedad y el riesgo de fuga, será alta. Vivian estaba junto a mí, tomándome la mano. Había escuchado todo por el altavoz. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. ¿Está mal que me sienta aliviada?, susurró. Alegría no, Vivian. Eso es justicia. El teléfono vibró con un mensaje de Walker. Órdenes de arresto ejecutadas. Ahora el caso civil cuenta con respaldo penal. Audiencia de congelamiento de bienes en 3 días. Estamos ganando. Leí el mensaje. Vivian observaba una foto en la mesa lateral. Della, a los 7 años, sonriente, sobre mis hombros en la playa. Extendió la mano, dudó unos segundos y, finalmente, colocó la foto boca abajo. No puedo mirarla ahora, murmuró. Asentí. Yo tampoco. La audiencia de fianza fue el miércoles por la mañana. Della y Curtis aparecieron por videollamada desde la cárcel del condado, ambos con uniformes naranjas que parecían diseñados para humillar. El juez fijó la fianza en $250,000 cada uno, alta, pero no inalcanzable. El jueves por la tarde, pagaron la fianza con la casa como garantía. El viernes ya tenían abogado, Michael Brennan. Su reputación lo precedía. Es defensor público convertido en abogado penalista de alto perfil, famoso por sus tácticas agresivas y su manipulación mediática. Su estrategia quedó clara en cuestión de horas. El sábado, el Tampa Tribune publicó la noticia en portada. Padre demanda a su hija por 2 millones tras presunto envenenamiento. La defensa alega trágico accidente. El artículo presentaba ambos lados con aparente neutralidad, pero bastaba con leer entre líneas para ver la táctica. La narrativa de Brennan era simple: familia dividida, tragedia malinterpretada, un padre impulsivo buscando venganza. El teléfono comenzó a sonar sin parar. Colegas, reporteros, conocidos. Algunos buscando declaraciones, otros simplemente curiosos. Rechacé todos los llamados. Esa noche, mientras cenábamos, Vivian me miró con preocupación. Están tratando de pintarte como el villano. Lo sé. Pero la verdad prevalecerá. ¿Y si no? Entonces haré que lo haga. El domingo, Walker me llamó temprano. Brennan acaba de presentar una moción para desestimar la demanda civil. Alega falta de pruebas directas y difamación. La audiencia será el miércoles. ¿Tenemos suficiente para sostenerla? Con los hallazgos de la detective Thornton, sí. Pero debemos prepararnos. Esto se va a poner feo. Miré por la ventana. Afuera, el amanecer iluminaba la bahía. El aire olía a sal y a batalla. Estoy listo, dije. Escucha esto, le dije a Vivian. Brennan afirma que estamos utilizando el sistema legal como un arma para castigar a familiares destrozados por el dolor, que tomaron decisiones difíciles en medio de una crisis. Vivian dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Decisiones difíciles? Me vieron suplicar ayuda y no hicieron nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué al leer esto siento como si fuéramos nosotros los que hicimos algo mal? Porque eso es exactamente lo que Brennan quiere. Moldear la narrativa antes del juicio. Hacer que el jurado se pregunte si de verdad fue un intento de asesinato o simplemente pánico y mal juicio. Estrategia clásica de defensa. Mi teléfono no dejó de sonar esa tarde. Amigos, la mayoría es colegas de la fiscalía, personas que me habían conocido durante décadas, llamaban con preguntas cuidadosamente formuladas. Richard Martínez, juez retirado, habló con cautela diplomática. Otis,
Vi el artículo. Obviamente sé que siempre hay dos versiones, pero ¿has considerado que quizá las emociones están nublando las cosas? Los conflictos familiares a veces parecen más claros de lo que son. Le expliqué las pruebas, el historial del navegador, la botella de medicinas, el motivo financiero. Richard escuchó, hizo sonidos comprensivos, pero en sus pausas percibí la duda. Carol Henderson, quien había trabajado como defensora de víctimas durante mis años en la fiscalía, adoptó otro enfoque. No cuestiono tu juicio, pero ¿es posible que la memoria de Vivien se haya visto afectada por el trauma? A veces las víctimas llenan los vacíos con suposiciones que sienten como certezas. Más llamadas siguieron, todas con apoyo superficial, pero con escepticismo por debajo. La campaña mediática estaba funcionando. Walker me llamó el lunes por la mañana con noticias. Brennan presentó una contrademanda. Te están demandando a ti y a Vivien por difamación, alegando que sus falsas acusaciones destruyeron la reputación de Della y el negocio de Curtis. Piden $500,000. Eso es absurdo. Por supuesto que lo es. Es una maniobra de acoso legal, busca presión para que retrocedas. Pero combinada con la cobertura mediática, está construyendo una narrativa que podría resonar con un jurado. Debemos estar preparados. Esto va a ponerse más feo. La audiencia para congelar los activos fue programada para el miércoles. Walker me explicó la estrategia. Presentaríamos las pruebas del motivo financiero y argumentaríamos que Della y Curtis podrían ocultar o transferir bienes para evitar el pago de daños. El tribunal podría congelar sus cuentas, impedir transferencias y proteger nuestro fallo eventual, pero antes debíamos resistir la presión. El martes por la tarde me encontré con Thomas Kirby en el supermercado. Tom había estado en mi club de lectura por 15 años. Me vio, vaciló visiblemente, luego se acercó con esa expresión que conocía bien, la de los testigos que no quieren declarar. Otis, ¿cómo lo llevas? Sobreviviendo. Leí todo lo del periódico. Debe ser difícil. Cambiaba el peso de un pie al otro, sin saber cómo seguir. Escucha, no quiero entrometerme, pero ¿has pensado en una mediación? A veces, estas cosas familiares parecen más claras cuando uno está enojado. Quizás haya espacio para... Tom, mi hija intentó matar a mi esposa por dinero de una herencia. Eso no es un malentendido, su rostro se ruborizó. Claro, no quise decir eso. Es solo que, bueno, el artículo lo hacía parecer más complicado de... El artículo lo escribió el abogado de Della. Cierto. Claro. Yo solo, se interrumpió, incómodo. Espero que todo se resuelva. Se marchó apresurado, dejando su carrito a medio llenar. Esa noche, Vivien me encontró en mi escritorio revisando expedientes. Se sentó frente a mí, su expresión firme a pesar del cansancio evidente. La gente te está cuestionando, dijo, sin tono de pregunta. Algunos, sí. ¿Dudas de ti mismo? La miré. Aún frágil, pero con la mirada más clara que en semanas. A veces, admití. Cuando suficientes personas te dicen que podrías estar equivocado, empiezas a preguntártelo. Entonces déjame dejar algo claro, dijo Vivien. Le supliqué ayuda a nuestra hija mientras moría, y ella se negó. Eso no es complicado. No es un malentendido. Es intento de asesinato. Se inclinó hacia mí. No dejes que te hagan olvidar lo que realmente pasó. La duda no desapareció por completo, pero su certeza me devolvió el equilibrio. La audiencia del miércoles nos diría si el tribunal veía las cosas con la misma claridad que nosotros. La llamada de la detective Thornton llegó esa mañana, mientras revisaba archivos en la cocina. Curtis se quebró, dijo sin preámbulo. Durante la entrevista de seguimiento esta mañana, lo presioné sobre las inconsistencias entre su declaración y la de Della. Y simplemente, se derrumbó. Tomé una pluma. ¿Qué dijo? Cito, fue idea mía resolver nuestros problemas financieros, ¿de acuerdo? Pero Della estuvo de acuerdo. Ella sabía lo que estábamos haciendo. Luego su abogado intervino y pidió suspender la entrevista, pero ya había quedado grabado. Subrayé las palabras en mi libreta. Mi idea, Della estuvo de acuerdo, ella sabía. Eso es premeditación, dije,
y conspiración, respondió ella. Exactamente. Su defensa acaba de colapsar desde dentro. Colgué y llamé a James Walker. Ya lo sabía por sus contactos en la fiscalía, pero tenía más información. Después de la metida de pata de Curtis, Brennan los reunió en una sala privada para controlar daños. Pero según los agentes que estaban afuera, se escuchó todo. Della le gritaba a Curtis, llamándolo débil, diciéndole que cómo pudo ser tan estúpido para decir eso a la policía. Y él le gritó que ella quería el dinero tanto como él, que había ayudado a planear todo, así que por qué debía cargar él solo con la culpa. Brennan no pudo controlarlos. Se atacaron el uno al otro allí mismo. Walker hizo una pausa, dos acusados culpándose entre sí, eso es el sueño de cualquier fiscal. Lo sé, respondí. Yo mismo había construido casos sobre ese tipo de fracturas. La lealtad siempre se rompe bajo presión. Esa misma tarde, Walker me llamó de nuevo con una propuesta. La fiscalía quiere moverse tácticamente. Ofrecerán un acuerdo a Curtis, cargos reducidos a cambio de testimonio completo contra Della. Conspiración en lugar de intento de asesinato, 8 a 10 años en vez de 15 a 20. Curtis es el punto débil, dije, pensando en la estrategia. Ya está asustado, quebrado. Su adicción, su historial de malas decisiones, aceptará el trato. Pero necesitan mi autorización para coordinar con la fiscalía. Caminé hacia la ventana del despacho. Usar a Curtis para hundir a Della sonaba calculado, manipulador, pero recordé la escena que describió Vivian. Curtis bloqueando la puerta mientras ella suplicaba ayuda. Haz la oferta, dije. El acuerdo llegó a Curtis a la mañana siguiente. Walker informó que lo estaba considerando seriamente pese al consejo de Brennan de ir a juicio. Brennan le advirtió que traicionar a Della lo haría quedar peor ante el jurado, pero Curtis estaba atrapado entre el miedo a prisión y el miedo a perderlo todo. Pidió 48 horas para decidir. Mientras tanto, Della hizo su propio movimiento. Contrató a otra abogada, Patricia Vance, alegando conflicto de intereses. Brennan no podía representar a ambos y sus intereses divergían. Vance presentó una moción alegando que Curtis era el autor principal y que Della había sido manipulada por un marido abusivo. Walker me lo explicó con un toque de ironía. Es una estrategia débil, pero demuestra que Della es despiadada. Está dispuesta a destruir a Curtis con tal de salvarse. No tiene nada que perder, respondí. Exactamente. Esa noche le conté todo a Vivian, la confesión de Curtis, la oferta, la estrategia de Della para culparlo a él. Ella escuchó en silencio. Si Curtis testifica contra Della, ¿la condenarán con seguridad? Preguntó. No con seguridad absoluta, pero sí con mucha probabilidad. Su testimonio, junto con el portátil, las recetas y tu relato, es un caso muy sólido, asintió lentamente. Entonces espero que acepte el trato. No porque quiera que sufra menos, sino porque quiero estar segura de que Della será responsabilizada. Su claridad me recordó por qué seguíamos adelante. No por venganza, sino por justicia. Mi teléfono sonó pasada la medianoche. Era Walker. Curtis aceptó, dijo con voz contenida de emoción. Testimonio completo, cooperación total. Nos está entregando a Della en bandeja de plata. Crucé miradas con Vivian. Curtis va a testificar contra ella, le dije. Su rostro se mantuvo inmóvil, pero sus nudillos se tensaron sobre el reposabrazos. Programaremos su declaración en 3 días, añadió Walker. Una vez quede registrada, la defensa de Della está acabada. Colgué. Vivian y yo permanecimos en silencio varios minutos. Finalmente, ella dijo lo que ambos pensábamos. Esto realmente está sucediendo. Sí, respondí. Así es. El lunes se presentó la moción de congelamiento de activos. Pasé el domingo coordinando con Walker, revisando el análisis financiero que Marcus Webb había preparado. Cada deuda, cada pago atrasado, cada adelanto desesperado en los 6 meses previos al envenenamiento. Los documentos mostraban una familia al borde del colapso, buscando la herencia como salvación. La audiencia se realizó el miércoles. El juez Martínez presidió con meticulosa atención. Walker presentó nuestro caso.
deudas combinadas por $25.000, inicio de embargo hipotecario, la llamada de Della al abogado de sucesiones 4 semanas antes del intento de asesinato. La abogada de Della argumentó que congelar sus cuentas impediría pagar la hipoteca, provocando ejecución. Walker replicó que ya llevaban 3 meses sin pagar. El juez falló a nuestro favor. Todas las cuentas congeladas, sin posibilidad de transferir propiedades. La casa que usaron como fianza quedaba en un limbo legal. Están financieramente paralizados, me dijo Walker después. No pueden vender, ni pedir préstamos, ni tocar sus ahorros. Todo está congelado hasta que el caso civil termine. La declaración de Curtis se programó para el viernes. No asistí. Walker me aconsejó mantener distancia. Esa noche me llamó con el resumen. Curtis nos dio todo. 47 páginas de testimonio. Confesó haber investigado los fármacos en línea, usar la receta de su médico para falsificar otra de Dioxin, mezclar ambos medicamentos en la salsa de pasta de Vivien y describió las conversaciones con Della. Cómo lo planearon durante semanas. Cómo ella lo aprobó. Cómo lo observó hacerlo sin decir una palabra. Fue cómplice, dije. Más que eso, fue coconspiradora. Su testimonio lo deja claro. Y tenemos corroboración, el historial del portátil, la receta falsificada, tu relato. Todo encaja. Esa noche, la detective Thornton volvió a llamar. Con base en el testimonio de Curtis, la fiscalía presentó nuevos cargos contra Della, conspiración para cometer asesinato y encubrimiento. La arrestaron esta mañana. Sin derecho a fianza. El domingo siguiente llegó algo inesperado. Un correo electrónico de la abogada Vance. Asunto, discusión confidencial de acuerdo. Lo leí de pie en mi escritorio. Vance proponía que Della aceptara cargos menores, quizá imprudencia temeraria en lugar de intento de asesinato, si retirábamos la demanda civil. Apelaba a la reconciliación familiar. Me quedé mirando la pantalla durante medio minuto. Luego lo eliminé. Vivien entró poco después. ¿Qué era eso? La abogada de Della. Pide un acuerdo. ¿Y qué hiciste? Lo borré. Vivien asintió. Bien. No dejes que pretenda que esto se puede negociar. Intentó matarme por dinero. Eso no se negocia. El lunes reenvié una captura del correo a Walker con un mensaje breve, sin acuerdos. Sin concesiones. Seguimos adelante. Respondió al instante. Entendido. Lo comunicaré a la fiscalía. El proceso civil siguió en paralelo. Walker presentó nuevas mociones, una para establecer responsabilidad solidaria, lo que significaba que si ganábamos el juicio, Curtis seguiría siendo responsable por los 2 millones completos, aunque hubiera pactado con la fiscalía. Ese mismo día, el banco aceleró la ejecución hipotecaria. Con 3 meses impagos y sus activos congelados, la propiedad fue embargada. Marcus Webb me llamó. Lo están perdiendo todo, dijo. La casa, los ahorros, cualquier valor que quedara. Jugaron y perdieron, respondí, sin satisfacción, solo con la frialdad de un hecho cumplido. La semana siguiente avanzó rápido. El 2 de julio, Curtis firmó oficialmente su acuerdo. En corte, admitió la conspiración para cometer intento de asesinato, detalló todo el plan y aceptó 8 años de prisión. El juez aprobó el trato. La audiencia preliminar de Della quedó programada para el 10 de julio. Por primera vez desde su arresto, tendría que verla cara a cara. El 4 de julio, Vivien y yo nos sentamos en el porche. Los fuegos artificiales estallaban a lo lejos. ¿Estás listo para la próxima semana? Preguntó. Sí, respondí. Lo estoy. El 6 de julio, la historia explotó en los medios. El noticiero local de Tampa abrió con el titular: hija y yerno acusados en complot de envenenamiento, el motivo, una herencia. Esta vez, la cobertura fue diferente. Sin neutralidad, sin matices. Solo hechos. El reportaje mostró a Della y Curtis siendo procesados. El presentador explicó las recetas falsificadas, las búsquedas en Internet y la herencia valuada en 15 millones. Un experto legal los calificó como uno de los casos más fríos y calculados en la historia reciente de Florida. Mi teléfono no paró de sonar. Las mismas personas que antes dudaron de mí, ahora llamaban para disculparse. No respondí a la mayoría.
Marcus Webb me llamó a media mañana con actualizaciones. La agencia inmobiliaria cortó lazos con Della. Emitieron un comunicado expresando apoyo a tu esposa y rechazando cualquier vínculo con ella. Curtis fue despedido del concesionario por violar la cláusula de moralidad. Sus padres también publicaron una declaración: estamos devastados por las acciones y decisiones de nuestro hijo. Apoyamos a las víctimas y no mantenemos relación alguna con Curtis. Tomé nota de todo, sin emoción. No era venganza. Eran consecuencias. Están completamente aislados, añadió Marcus. Sin trabajo, sin amigos, sin familia. 8 días después del arresto de Della, encontré una carta en el buzón. No provenía de abogados. Era directa. Reconocí su letra al instante. ¿Es de ella?, preguntó Vivien. Asentí. Entramos a la cocina. La abrí sobre la mesa. 3 páginas escritas a mano. La voz de Della se filtraba entre las líneas. Papá, por favor. Sé cómo se ve esto. Sé que lo que hice estuvo mal, pero todo se salió de control. Las deudas, la presión, las apuestas de Curtis. No pensaba con claridad. Nunca quise que mamá muriera. Entré en pánico. Lo siento tanto. Siempre los he amado. Son mis padres. ¿No hay manera de arreglar esto? ¿Podemos volver a ser una familia? La carta continuaba igual. Parte confesión, parte excusa, parte súplica desesperada. La leí 2 veces, buscando algún rastro de remordimiento genuino. Solo encontré autocompasión y manipulación. Della seguía presentándose como víctima de las circunstancias en lugar de asumir que era la arquitecta del intento de asesinato. Deslicé las páginas sobre la mesa hacia Vivien sin hacer ningún comentario. Ella leyó en silencio y luego levantó la mirada. ¿Qué harás?, preguntó. Me dirigí a mi escritorio y escribí una respuesta a mano. Una página, breve. Della, tuviste una elección esa noche. Elegiste ver morir a tu madre en lugar de pedir ayuda. Elegiste el dinero sobre su vida. Estas fueron tus decisiones tomadas con plena intención. Como muestran las pruebas, esto no tiene reparación. No hay familia a la que regresar. Mi abogado manejará toda comunicación futura. Firmé la carta, la sellé y la dejé lista para que James Walker la entregara. Sin contacto directo, sin abrir espacio para negociaciones ni emociones. Walker llamó esa tarde con otra actualización. El juicio civil está programado para el 15 de julio, dentro de 5 días, dijo. Con la causa penal ya cerrada, el juez quiere una resolución rápida. Obtendremos el fallo completo, 1.5 millones. Por supuesto, ellos nunca lo pagarán, van a declararse en bancarrota. No se trata del dinero, respondí. Lo sé. Se trata del registro público. Reconocimiento oficial de lo que hicieron y lo que deben. Los seguirá para siempre. Esa noche, me senté en mi estudio revisando por última vez el expediente civil. Toda la documentación, facturas médicas por $197.000, el sufrimiento de Vivien cuantificado en días de hospital y sesiones de terapia. El tiempo perdido medido en semanas de inconsciencia y meses de recuperación. La puerta se abrió silenciosamente. Vivien apareció, más fuerte ahora, firme en sus pies, sin la vacilación que había mostrado semanas atrás. El juicio es en 5 días, dijo. Asentí. Cruzó la habitación y se sentó en la silla junto a mi escritorio, la misma posición que habíamos mantenido durante todo este calvario. Socios en la prosecución. ¿Tendrás que testificar?, pregunté. Ella lo pensó. Si ayuda a que se haga justicia y sean responsables, sí. Haré lo que sea necesario. Su voz ya no tenía miedo, solo determinación. Alcancé su mano y ella la tomó. El 10 de julio, la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba para lo que los medios llamaban uno de los casos más impactantes del centro de Florida. La jueza Harrison presidía con expresión neutral mientras el secretario leía el caso, Estado de Florida contra Della Richards y Curtis Richards. Della entró primero,
con un traje gris que parecía prestado, probablemente de su nueva abogada. Su rostro estaba demacrado, ojos rojos, seguramente por noche sin dormir, lágrimas o ambas cosas. Curtis la siguió, separado de ella tanto física como legalmente. Su acuerdo de culpabilidad ya había sido firmado, pero estaba presente para la lectura de cargos de Della. Se leyeron los cargos: conspiración para cometer asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia. Cada cargo con su propio peso y pena máxima. Juntos significaban que Della enfrentaba hasta 25 años de prisión. Su abogada, Patricia Vance, presentó una declaración de no culpable, procedimiento estándar incluso con evidencia abrumadora. La fecha de juicio se fijó para el 12 de septiembre, 2 meses después. Pero al salir del tribunal, Walker me apartó. La DA cree que Della cambiará su declaración antes del juicio. Cuando vea el testimonio completo de Curtis y toda la evidencia, cuando entienda cómo las pruebas destruyen su defensa, aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcan. Nadie quiere enfrentarse a un jurado con este caso. Tenía razón. 3 semanas después, el 31 de julio, Della aceptó un acuerdo de culpabilidad. Culpable de intento de asesinato en segundo grado, 15 años mínimo, posibilidad de libertad condicional tras 12. La jueza aceptó el acuerdo el 4 de agosto. Estuve en la sala para la sentencia. Vivien estaba a mi lado. Nos sentamos en la segunda fila, lo suficientemente cerca para ver el rostro de Della cuando la jueza habló. Señorita Richards planeó y ejecutó un intento de asesinato contra su propia madre por beneficio económico. Investigó los métodos, obtuvo los medios, y cuando su víctima estaba muriendo, suplicando ayuda, se negó a actuar. La única razón por la que su madre sigue viva hoy es porque un vecino tuvo la decencia y el valor que usted no tuvo. Los hombros de Della se sacudieron. Cayeron lágrimas, pero no podía discernir si era por remordimiento o autocompasión. 15 años de prisión estatal, continuó la jueza. Podrá optar a libertad condicional tras 12, pero no está garantizado. Depende completamente de que demuestre rehabilitación y remordimiento genuinos. Cualidades que no vi hoy. El martillo cayó. Della fue remitida inmediatamente. Observé cómo los oficiales la escoltaban por la puerta lateral. No miró hacia atrás. Tal vez no podía. Tal vez sabía que no quedaba nada por ver. La sentencia de Curtis fue el mismo día. A pesar de su cooperación, la jueza le impuso 8 años, reconociendo su testimonio pero señalando que él fue el actor principal, quien administró el veneno. Saldría en 2033 si cumplía toda la condena sin libertad condicional. El juicio civil fue casi anticlimático tras las condenas penales. Con las declaraciones de culpabilidad, el fallo civil fue formalidad. Walker presentó nuestro caso el 15 de agosto. Gastos médicos, dolor y sufrimiento, estrés emocional, el impacto permanente en la salud de Vivien. La defensa no ofreció oposición real. ¿Qué podían decir? La jueza Martínez nos otorgó $1.50 millones, la cantidad completa solicitada. Cobrarlo era imposible. Della y Curtis habían declarado bancarrota. Su casa había sido embargada y vendida en subasta. Cuentas bancarias vacías. Futuras ganancias serían embargadas, pero los sueldos de prisión apenas cubren comisaría. Nunca veremos un centavo, admitió Walker. Pero queda registrado. Reconocimiento público del daño causado y la deuda pendiente. Si alguno de los dos vuelve a ganar dinero, herencia, lotería, contrato de libro, lo que sea, podemos reclamarlo. El fallo no caduca. Esa noche, Vivien preparó la cena. Pasta simple, no el plato que Della había envenenado, pero lo suficientemente parecido para que el paralelismo no se perdiera. Comimos en silencio cómodo, el tipo de silencio que surge de la comprensión compartida, no de conversación vacía. ¿Lo lamentas?, preguntó después de limpiar. Lo pensé con honestidad. No, te protegí. Me aseguré de que enfrentaran consecuencias. Tomaría cada decisión de nuevo. ¿Incluso sabiendo que es tu hija?
especialmente sabiendo que usó a la familia como cobertura para intentar asesinar a su madre. Eso lo hace peor, no mejor. Vivien asintió lentamente. Siento lo mismo. Pensé que sentiría culpa o duda a estas alturas, pero no. Solo alivio de que haya terminado. Nos apoyamos en la ventana del salón, mirando las luces nocturnas de Tampa. La ciudad seguía su ritmo normal, gente regresando a casa, autos fluyendo por la autopista, la vida continuando como siempre. Pero para nosotros, todo había cambiado. No de manera evidente. Seguíamos en la misma casa, con las mismas rutinas, pero los cimientos habían cambiado. Habíamos enfrentado algo que la mayoría nunca experimenta: traición dentro de la familia, un intento de asesinato por alguien que debía protegernos. Y sobrevivimos, más que sobrevivimos. Garantizamos responsabilidad, construimos protecciones, creamos consecuencias. La herencia por la que Della intentó asesinar nunca llegaría a sus manos. Nuestros testamentos ahora lo dirigen todo a obras de caridad. La casa que contaba heredar beneficiaría a desconocidos en su lugar. ¿Valió la pena?, preguntó Vivien en voz baja. Todo lo que perdimos. No lo perdimos todo, dije. Perdimos a una hija dispuesta a matarte. Eso no es pérdida, es eliminación de una amenaza. Se recostó contra mí. Supongo que tienes razón. Agosto se convirtió en septiembre. La vida retomó sus patrones. Vivien continuó con su fisioterapia, recuperando fuerza tras la hospitalización. Yo volví al trabajo de consultoría ocasional, ayudando a jóvenes fiscales con casos complejos. Cenamos con amigos que nos apoyaron durante todo. Los medios siguieron con otras historias. Della y Curtis se convirtieron en casos ejemplares, advertencias sobre la codicia y la traición familiar, pero ya no en titulares. A veces pensaba en la hija que había criado, la niña que se sentaba sobre mis hombros en la playa, que pedía consejo y en quien confiaba completamente. Esa persona se había ido, hacía mucho. Yo simplemente estaba demasiado cerca para verlo. Lo que quedaba era una mujer en prisión cumpliendo 15 años por intentar asesinar a su madre. Esa era la verdad de lo que se había convertido. Aceptarlo no fue fácil, pero era necesario. Una noche de mediados de septiembre, Vivien y yo nos quedamos en la misma ventana donde habíamos estado tras el juicio civil. La vista no había cambiado. Las luces de la ciudad se extendían abajo, indiferentes a nuestra historia. ¿Piensas en ella?, preguntó Vivien. A veces, admití. La mayoría del tiempo pienso en lo que habría pasado si Robert no hubiera llamado por ayuda. Si hubieras muerto esa noche y ellos se hubieran salido con la suya. Pero no pasó, dijo. Porque luchamos. Porque nos negamos a dejar que reescribieran la historia. Vivien se volvió hacia mí. Gracias por creerme, por luchar por mí, por no permitir que la lealtad familiar se impusiera sobre la verdad. Tomé su mano. Eres mi familia. Eres a quien protejo. Nos quedamos juntos en la creciente oscuridad, sobrevivientes de algo que debería habernos destruido, pero no lo hizo. La herida nunca sanará por completo. Cicatrices así no desaparecen. Pero nos aseguramos de que quienes la causaron pagaran el precio adecuado. Eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.